tardes. Antes que nada, quisiera antes preguntarles acerca de si recibieron ustedes un correo, lo que es las características del trabajo que deberán entregar hasta el día 15 de octubre. Sí. Bueno, yo Sí, profesor. Sí, perfecto, gracias. Le agradezco muchísimo. Bien, hoy nos corresponde ver el tema de reingeniería de la empresa. Este se encuentra vinculado precisamente con dos factores que son de primera importancia. En algunas ocasiones hay dos términos que se utilizan constantemente como si fueran sinónimos, pero son diferentes. Uno se refiere precisamente a la reingeniería de la empresa, que es básicamente un proceso de cambio dirigido hacia la propia empresa, manteniendo indudablemente sus líneas de producción o de servicio que hasta este momento ha venido dando. Otra, por el contrario, es reestructuración, que significa que una empresa en un momento determinado ha cumplido ya un ciclo de actividad y desea dedicarse a otra área totalmente diferente, explorar por nuevos rumbos. Un ejemplo de reestructuración sería, en este caso, la que tuvo la empresa Amazon propiamente hace menos de 2 años, cuando definitivamente de ser una empresa que se dedicaba básicamente al ramo editorial, pero de carácter virtual, o sea, de la venta de libros electrónicos, de repente cambió y dio un giro sobre sí misma y ahora se lanzó precisamente con un amplio catálogo de una enorme cantidad de mercancías de todo tipo. Y que indudablemente donde el elemento de los libros pues ya sería un negocio pues de alguna manera que se hace como parte de una multiplicidad de otras actividades que de alguna manera realiza. El otro elemento es la reingeniería. La reingeniería significa que la empresa va a seguir dedicándose a la misma actividad, pero habiendo ya agotado definitivamente su propuesta anterior y emergiendo, por lo tanto, propuestas totalmente innovadoras. En ese sentido, ¿qué ocurre cuando se agota una propuesta? Significa que generalmente ya hemos cumplido con todos los objetivos y metas que de alguna manera nos planteamos. Es el momento, por lo tanto, de pensar qué hacer, proyectar hacia el futuro y saber reconocernos bajo un nuevo ámbito donde hay nuevas necesidades, por un lado, nuevos recursos que requieren ser aprovechados y por lo tanto hay que impulsarse a una nueva etapa donde no nos van a acompañar necesariamente los mismos elementos. ¿Quién se encargaría, por ejemplo, de reconocer que una propuesta se ha agotado? Fundamentalmente el ámbito directivo, la alta dirección de la empresa. Es la que tiene que considerar que hay un nuevo entorno que reclama ser abordado de una manera diferente, que se reclaman nuevos retos frente a nuevas amenazas y por lo tanto que definitivamente es necesario que gire la actividad sobre la base de un planteamiento donde la nueva tecnología y los nuevos instrumentos de innovación nos permitan asegurar la permanencia dentro de un futuro relativamente próximo e incluso más lejano. A su vez, reconocemos que no solamente la tecnología ha cambiado,
sino particularmente también el patrón de energía. Y otro elemento, o sea, ese patrón de energía nos servirá indudablemente como instrumento de movilización de nuestros recursos, que por lo tanto tiene que ver si hay cambios en la tecnología y el patrón de energía. Eso repercutirá en el ámbito de la organización y el estilo de gestión que de alguna manera se pretenda dar. Y como consecuencia de ello, el recurso humano que hoy disponemos tiene que girar hacia otros planteamientos o incluso modificarse si de alguna manera estamos ya frente a un escenario donde no tenemos que conservar las cosas del pasado, sino aventurarnos hacia una relación hacia el futuro. Quiere decir, en una palabra, que el ambiente, nuestro entorno, ha cambiado. Hay más necesidades, hay nuevos recursos y por lo tanto esto hay que enfrentarlo. Es por lo tanto, a partir de este nuevo ambiente, del reconocimiento de este nuevo ambiente, que nos permite esto reconocerlo, es un factor central, que es la información. A reconocer qué tipo ahora de recurso humano debemos nosotros manejar, cómo debemos de capacitarlo, qué cosas va a manejar y orientarlo, por lo tanto, hacia la conformación de un nuevo tipo de organización y de procesos de gestión, asumir también las exigencias que el nuevo patrón de energía está reclamando, perfilar también qué tipo de cambios tecnológicos tenemos que incorporar y lo más importante, cómo cambiar la dirección y por lo tanto la estrategia de lo que hasta este momento se ha hecho. Esta serie de preguntas que les he formulado hace un momento son parte precisamente de la famosa reingeniería, pero tenemos que verla de una manera mucho más precisa cuando de alguna manera, cuando de alguna forma podemos nosotros perfilarla en una empresa concreta. Hace ya 40 años, que al principio de la década de los años 80, que yo recuerdo que en ese momento estaba estudiando en Estados Unidos, una marca de automóviles llamada Chrysler sencillamente estaba en enormes problemas. Era una de las primeras 50 empresas dentro de las 500 más importantes de Estados Unidos. Sin embargo, todo hacía parecer que se irían totalmente a pique. No había ya forma de contener esa tendencia. Y en un acto relativamente desesperado del Consejo de Administración de Chrysler, decidió primero pedir la renuncia al presidente de la empresa. Recuerden, el presidente de la empresa, generalmente de una gran corporación, no es el dueño en modo alguno. Es una persona con una experiencia enorme, reconocida, que puede, conocedora del ramo, pero que en un momento determinado se le considera que ya esto sirvió para un entorno, pero que ya para el nuevo entorno no sirve. Por lo tanto, cada cuando, por ejemplo, las grandes corporaciones norteamericanas, personalmente ven ese ángulo, tienen que cambiar de dirección. Simplemente mientras el presidente de la empresa estará allí, mientras la empresa tenga utilidades, tenga ventas, desarrolle elementos innovadores y de alguna manera se mantenga dentro de las líneas de un perfil que le favorezca al mercado. Y cuando no, bueno, pues cuando no, ya se acabó, hasta ahí. No, no creen ustedes que se piensa que este hombre que aquí ha dejado toda su vida y que trabajó sencillamente por nosotros, no, pues, bueno, muchas gracias, pero ya vayas, ya. En este momento su experiencia
ya no le permite definitivamente crear un elemento innovador. Y la empresa lo necesita si es que quiere sobrevivir. Una vez que se retira el presidente, entonces hay que nombrar uno. ¿Pero a quién? Y surge una propuesta de un personaje que era uno de los directores de Ford Motor Company, llamado Lee Iacocca. No sé si han escuchado el nombre de Lee Iacocca. Probablemente no, porque fue un personaje que dominó uno de los grandes empresarios que ha tenido la industria automotriz. Pero eso fue hace 40 años, donde ustedes todavía aún no nacían y probablemente todavía no eran proyecto. Entonces, ¿qué características tenía Lee Iacocca? Era encargado de marketing en Ford. Y de repente le ofrecen ser presidente de Chrysler. Le advierten evidentemente, le muestran los números, le muestran todo, que es la situación bastante crítica. Y dicen si él aceptaría, y él acepta el reto. Dice, bueno, está bien. Nada más que tiene que seguirse los lineamientos que estoy marcando, o no puedo responder, y si ustedes me dicen alguno de ellos que no, o no me apoyan, pues definitivamente hasta aquí llegamos. El Consejo de Administración admite entonces la posibilidad de sostenerlo, mientras toda la serie de propuestas sean viables. Y entonces veamos qué cosas o en qué condiciones se encuentra, en este caso, la empresa. La venta de automóviles Chrysler, que era el tipo de modelo de carro americano, de 8 cilindros, había descendido dramáticamente. Entre otras, porque el patrón de energía, que era en este caso los hidrocarburos, o sea, las gasolinas, habían aumentado considerablemente de precio. Y esta situación se presentaba indudablemente como una condición donde la gente prefería, por lo tanto, mejor comprarse un carro japonés, un carro coreano, antes que seguir adquiriendo esos grandes y enormes automóviles que todavía estuvieron al principio de los años 80, de 8 cilindros. Y la gente entonces comienza a perfilarse particularmente con los modelos, por ejemplo, como Toyota, como Nissan, que de alguna manera les ofrecía pues autos nada menos que de 4 cilindros en vez de 8. La segunda condición, además de la baja de ventas, las exigencias particularmente de la Federación de Sindicatos de la Industria Automotriz habían ido creciendo y por lo tanto era extremadamente demandante. Tercer elemento, el paradigma que de alguna manera había regido la industria automotriz, que era el taylorismo, o sea, basada particularmente en la cadena de montaje, definitivamente ya había hecho crisis. Y hecho crisis sobre todo porque Toyota ya había impuesto el toyotismo, o sea, no era necesario hacer esa serie de pasos, descomposición e integración finalmente para ir armando un automóvil en la línea de montaje. Era más necesario llegar y colocarlo en una plataforma y en esa plataforma, sobre ella misma, definitivamente que un grupo de trabajadores se encargara en tiempo récord de cubrir todas las distintas posiciones y finalmente bajo un proceso de trabajo innovador, indudablemente sacarlo a la venta, pero con mayor calidad. Esta serie de condiciones se agregaba otra circunstancia. Los costos habían aumentado considerablemente y se hacían ya insostenibles. A ello se agregaba todavía una enorme burocracia, un mal funcionamiento particularmente de lo que serían las concesionarias
de carácter Kreidler que parecían totalmente incontrolables. Y todo eso indudablemente tenía que cambiarse, por lo tanto era necesario aplicar una profunda reingeniería. Y a diferencia precisamente de lo que es la reestructuración ya damos el cerrojazo, cerramos aquí la empresa y comenzamos una nueva. La otra característica de la reingeniería es que el proceso de transformación se hace simultáneamente al tiempo que va cayendo definitivamente las características de la organización de la tecnología y se van eliminando, está creciendo también todos los nuevos componentes que van a formar parte de la nueva reingeniería de la empresa. Por lo tanto, entonces, ¿cuál es la propuesta primaria de Lee Iacocca? Dice, señores, los sueldos son extremadamente altos y definitivamente tenemos que modificarlo. No se puede seguir dando la gente un tren de vida de este tipo. Primera condición, vamos a abatir costos de producción. Y si esto significa pasar de Detroit, que es donde se encontraba la empresa, la mayoría de las empresas automotrices, la ciudad famosa del automóvil, vamos a trasladarlos a otro país. Y se encuentran, por ejemplo, con Kreidler, que dice, señores, vamos a invertir en México. E invierten en México en una planta precisamente que está ubicada en Ramos Arizpe, Coahuila, y que queda en la cercanía de Saltillo. Ahí está la planta armadora Kreidler hasta la fecha. Y bueno, entonces este es el primer elemento que se plantea. La segunda, ya he hablado sobre todo de que Iacocca dice, señores, vamos a reducirnos el sueldo. Desde el presidente hasta el último, por ejemplo, Iacocca se castiga poniendo menos 30% de sueldo para capitalizar la empresa. Y obliga a todos, definitivamente, a hacer una reducción salarial. Frente a esto, indudablemente surge la respuesta sindical. Y además se le agrega, 4,000 trabajadores, señores, se dan de baja, ya no los necesitamos, quedan despedidos. A partir de ello, entonces, el sindicato va a ver directamente a Iacocca, lo recibe, y el sindicato es muy concreto, le da un memorándum donde dice, primero, si lo queremos también aumento del número de plazas, primer factor. Segundo factor, requerimos también un incremento salarial, no una reducción de salarios. Tercera, necesitamos además de que se mantenga la planta en Detroit. Cuarta, se hace urgente particularmente que el sindicato sea tomado en cuenta para los cambios que de alguna manera se avecinan, para que tengamos una voz dentro del Consejo de Administración. Y la respuesta de Iacocca es inmediata, señores. Se mantiene primero la baja de salarios. Segundo, no son 4,000. Son 6,000 trabajadores los que salen fuera de la empresa. Tercera, ustedes no entran al Consejo de Administración. Cuarto, si ustedes tienen aquí un máximo de 72 horas, o sea, 3 días, para ver si aceptan o no estas nuevas condiciones. En caso de que las acepten, tienen que ser todas. En caso de que no acepten las sean
una de ellas no la acepte, entonces ya no hay nada que discutir. La empresa está en quiebra. Por lo tanto, si su resolución no es afirmativa, simplemente tendrán que acudir directamente con un bufet para su liquidación final. Bueno, esto lleva indudablemente una discusión al interior de todo lo que sería la estructura sindical norteamericana, que es extremadamente influyente, incluso mafiosa. Y el tercer día llegan con Yacoca y dicen, aceptamos todo. Pero además, Yacoca le ha impuesto también una cosa adicional al sindicato. Todos sus fondos de resistencia que tenían preparados para la huelga, por favor, inviértanlos en acciones Chrysler para capitalizar la empresa. Y así también tiene que ser. Una vez que se ha logrado eso, bueno, aparentemente es el primer round que el tipo logra ganarlo, pero de calle y a coca. Queda más que satisfecho. Y efectivamente se abre la planta en México, en Ramos Arizpe, y comienza a funcionar. Pero entonces viene una serie de nuevas innovaciones. Ahora hay que reorganizar. Primero, ya introdujimos tecnología e innovación. Los nuevos procesos precisamente de trabajo se van a hacer y a un menor costo. Porque sencillamente lo que están viendo es que mientras que un trabajador en Detroit ganaba 10 a 15 o 20 dólares la hora, dependiendo de su especialidad, en México iba a ganar esa cantidad de hasta 15 dólares, pero por día. Entonces es un ahorro considerable, o sea, disminuye precisamente en este caso lo que sería el costo de mano de obra. Y al mismo tiempo se aceptan las nuevas tecnologías de calidad total, con lo cual entonces Yacoca ya tiene posibilidades de decirle al público norteamericano, señores, Chrysler ofrece una nueva garantía. ¿Cuál? Garantía Chrysler. Anteriormente, todas las empresas automotrices ofrecían, cuando mucho, sencillamente, hasta 6 meses de garantía sobre un auto nuevo. Él es el primero que lo amplía a 3 años. Señores, 3 años sencillamente van a ser suficientes como una nueva garantía. O bien 3 años o 50,000 kilómetros, algo que nunca se había ofrecido. Al mismo tiempo se garantiza, por ejemplo, calidad de carrocería. Recuerden que en Estados Unidos, particularmente en el norte, vienen las nevadas. Y bueno, ¿qué tiene que ver esto con respecto a la carrocería del automóvil? Que una forma de evitar sencillamente que se congele las carreteras o demás, se echa sal. De esa manera la nieve se funde y no puede convertirse en hielo. Porque el agua salada indudablemente tarda mucho más, se requiere mayor número de grados, menor de temperatura para poderse congelar totalmente. Y entonces, bueno, esto, en el caso del automóvil, afecta a las carrocerías. ¿Por qué? Porque forma con la sal, forma ácido clorhídrico y forma otros ácidos que carcomen todo el acero. Entonces las carrocerías de los autos norteamericanos, particularmente donde hay nevadas, pues antes se veía afectar totalmente. Y aquí comienza a ver la primera serie de capas que le van a poner al acero para que no se carcoma, en este caso, la carrocería.
Son nuevos elementos, nuevas tecnologías, nuevos elementos innovadores, nuevas garantías. Y ahora viene la otra situación, una revolución en el ámbito del mercado. ¿Quieres un auto Chrysler? No hay problema. ¿Cómo lo quieres? ¿Con enganche, sin enganche, con facilidades? ¿A cuántos años quieres comprar? Y ofrece condiciones totalmente innovadoras. Y por lo tanto, entonces, crece la demanda de Chrysler. Algo más, se crean nuevos diseños. Y por lo tanto, los diseños Chrysler comienzan a ser totalmente atractivos y altamente competitivos frente a los carros particularmente japoneses, que están ya quedándose con la mayoría del mercado. A ello se añade la otra situación. Seguiremos produciendo automóviles con 8 cilindros, pero también de 4 cilindros. Y en ambos casos con motores que tengan economía de combustible. Por lo tanto, indudablemente se hace una serie de nuevos atractivos con respecto al patrón de energía que los alimenta. Estamos viendo entonces cambios enormes. Y a ello se agrega un cambio en la organización y los procesos de gestión. De repente dice Chrysler, Jacoca se pregunta, bueno, señores, tenemos aparentemente una enorme cantidad de concesionarias. Veamos cuáles son las que realmente merecen el nombre de ser concesionarias. Las que dan mal servicio, las que realmente no, o sea, solamente son para un mercado marginal, no lo requerimos. Y entonces cortan muchísimas de las concesionarias, porque todas son evaluadas y solamente quedan y sobreviven como Chrysler las más adecuadas y las que de alguna manera cumplían con todos los perfiles en su organización interna. Le mete mano también a la estructura misma de la empresa. Se da cuenta que hay muchas direcciones, muchas vías que duplican inclusive las tareas. Se da cuenta que hay una enorme burocracia. Y esa enorme burocracia la reduce considerablemente. Elimina direcciones, puestos, una cantidad enorme de cosas. Dicho en otros términos, todos los lastres que tenía Chrysler definitivamente los elimina. Y como consecuencia de ello, cambia también muchos elementos del personal. La composición del recurso humano y el tipo de comportamientos, que anteriormente era altamente resistente al cambio, ahora se vuelve altamente adaptativo. Y por lo tanto, es con el personal con el cual se podrá avanzar en una dirección diferente. Se produce el milagro y precisamente 2 años después, Chrysler vuelve a recuperar su lugar dentro de las 50 empresas más grandes de Estados Unidos. Jacoca adquiere un prestigio impresionante. Y él asumía particularmente un concepto que siempre decía, la fórmula de Jacoca consiste en control, control y más control. O sea, o se logra precisamente cumplir con aquello que nos proponemos, o definitivamente las cosas están totalmente perdidas. Estamos actuando sobre un nuevo ambiente. Este nuevo ambiente reclama nuevas necesidades que orientan la demanda y bajo nuevos tipos de recursos que debemos aprender a utilizar. A partir de allí, estamos nosotros entonces conformando que esto reclama también de una nueva logística, de una nueva forma de aprovisionamiento y de nuevos mecanismos de control de la empresa. Llega tanto, particularmente el prestigio de Jacoca, que yo recuerdo sobre todo el año ya de 1985, que Jacoca era quien hacía la presentación de los nuevos modelos. Ya no eran encargados a un actor que llegara y les dijera y les presentara el auto. No. Era el propio Jacoca
no era indudablemente un Adonis, ni mucho menos, era un hombre ya grande, no, nada atractivo, por supuesto, pero sí con una capacidad de zorro como ninguno, y con un discurso que él mismo iba descubriendo, los nuevos modelos Chrysler, y presentándolos, y subiéndose en ellos, y encendiéndolos, y mostrándolos como si fuera un vendedor ante la televisión. Fue tal el prestigio, particularmente de Yacoca, que a final de la década de los años 80 hay un nuevo presidente de Estados Unidos. Cuando llegó Yacoca era precisamente la era, se decía la era de Reagan. Pero ya para ese momento ya hay un nuevo presidente. Y este presidente es nada menos que George Bush padre, también republicano. Un hombre con una enorme capacidad, que había sido incluso director de la CIA, con un conocimiento de la información y de la inteligencia formidable, con un conocimiento del entorno bastante amplio. Y este personaje, sencillamente, bueno, pues es tal el prestigio que en un momento determinado, cuando hace una gira por Oriente, particularmente tiene que tocar Japón, el propio presidente de Estados Unidos lo llama como si fuera un asesor. Y lo llama precisamente para que lo acompañe a su viaje a Japón. Y se lo lleva en el famoso jet, el number one. Y ahí, bueno, pues sencillamente llega a Japón como asesor del presidente y producirá un discurso ante los armadores de automóviles japoneses. Un discurso memorable donde llega, entre otras cosas, a decir lo siguiente. Ustedes, los japoneses y todos los orientales, nos han mostrado a nosotros que la paciencia es un arma. Es un arma de una estrategia impresionante porque lo que ustedes hacen es de manera paciente ir construyendo día con día la forma en cómo van a configurar el futuro y por lo tanto ese día con día se hace prácticamente sin sentir hasta que los cambios finalmente se ven ya evidenciados. Y entonces añade una cuestión. Pero esto entonces también nos demuestra, nos diría Yacoca, que hay que oponer a la paciencia oriental la impaciencia norteamericana. Nosotros tenemos que decidirnos no de ir paso a paso, tenemos que irnos lo más rápido posible a la construcción de futuro. Los orientales no dicen nada, lo escuchan, no responden, no polemizan en modo alguno con él, y él vuelve muy contento definitivamente del viaje junto con el presidente a Estados Unidos. Pocas semanas después, frente a Central Park en Nueva York, llega una limusina de la cual baja en el edificio Chrysler un grupo de personas orientales, o sea, que son japoneses. Son recibidos de inmediato por el presidente de la empresa, que es Jacob. Y ellos solamente llegan con un memorándum. Hemos adquirido, o sea, los armadores de Japón, hemos adquirido ya un porcentaje importante de acciones en el mercado bursátil de Chrysler. Reclamamos, por lo tanto, nuestro puesto en la administración, en el Consejo de Administración. Y pues, sencillamente son las reglas del juego. Y al mismo tiempo, le pedimos a usted, señor Yacoca,
Le damos las gracias y definitivamente tendrá usted que irse. Todo esto se hace sin llanto, sin nada, no simplemente el que 10 años antes había estado en la posición de cambio y donde mediante una reingeniería había salvado a Kreidler, tenía que salir sin aplausos, sin nada, sin reconocimientos, nada. Más que, indudablemente, el dinero que ganó, el prestigio que tenía y demás. Pero a partir de ese momento, este hombre se retira de los negocios. O sea, esta es realmente una de las características que ustedes pueden observar. ¿En qué momento nuestras propuestas que tenemos, cuando nosotros cumplimos las propuestas que tenemos, cuando hemos cumplido los objetivos, las metas y demás, es el momento de irse? Ese es, de alguna manera, el premio, entre comillas, que recibe el momento de tener eficiencia, pero no hay otra situación. Porque lo que tiene que sobrevivir no es la persona eternizándose, como hacemos particularmente en México. Que yo, señor, la presidencia y quisiera seguirse el resto de su vida. No, no, señor, por favor. Ya cumpliendo su mandato, váyase. Ya váyase. Retírese. Permita que entre una generación diferente, con nuevas ideas, porque de otra manera todo esto se va a crear un peso enorme de seguir manteniendo una propuesta que ya no da. Estamos frente a un nuevo ambiente y por lo tanto hay que responder a nuevas circunstancias. Esa característica entonces demandará que al consumarse la reingeniería, los elementos de la logística sean otros, totalmente diferentes. El sistema de suministros y las cadenas de distribución serán otras cosas. Y también los procesos de control. Por lo tanto, la orientación misma de la empresa busca, aún dentro de la misma línea, la automotriz reclama de un personaje, no de Yacoca, que ya murió hace muchos años, sino de una serie de personajes que sepan reconocer el elemento de las nuevas exigencias que el mercado automotriz reclama. Primero, se requiere partir de la idea de que hay un nuevo ambiente. Segundo, que tiene que haber una nueva composición del recurso humano. Y les digo, ese recurso humano, por ejemplo, son ustedes que en este momento se están formando y que en pocos años tendrán que ya entrar al mercado de trabajo abiertamente. Y que serán las condiciones que ustedes mismos creen y la forma en que sepan inventar su posición, su puesto de trabajo, que ustedes podrán tener la posibilidad de ingresar o no. Todo esto bajo nuevas formas de organización y de gestión. Hoy más que nunca se reclamará de un nuevo patrón de energía. Ya las energías a partir de hidrocarburos han demostrado ser demasiado contaminantes y por lo tanto no serán estas las que rijan el próximo siglo. La innovación y la tecnología están precisamente hoy en día como nunca antes y en procesos de transformación constante y permanente. Y por lo tanto, los cambios de directivos y de generación de nueva estrategia tendrán también que consumarse. Sobre esta base, entonces, las propuestas son propuestas emergentes. Partan ustedes siempre de esa cuestión. Reconozcan cuáles son las necesidades de las cuales parte el mundo de hoy.
Reconozcan sencillamente qué es lo que se ha agotado y qué es lo que reclama el mercado. Reconozcan que desde ese entorno están ustedes y ustedes pueden hacer aportaciones importantes. ¿Por qué? Porque la capacidad que ustedes tienen sencillamente vale más que la experiencia. Cuando uno tiene acumulada experiencia, bueno, pues son muchos años de experiencia, pero muchas veces la experiencia es el obstáculo para innovar. Usted no tiene el obstáculo de la experiencia. La experiencia me sirve para dar clases, pero no para crear nuevas formas de innovación. ¿Quiénes son los que de alguna manera me orientan para llegar y admitir la necesidad de la innovación? Ustedes como alumnos. O sea, yo aprendo demasiado de ustedes. Son sus preguntas, son su paciencia, son esta forma que estamos nosotros enseñando, lo que nos permite orientarnos hacia nuevos horizontes. Ahora, no crean ustedes que la reingeniería todo sale perfecto y que las cosas van a salir siempre bonitas. No, 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 por favor. Hay empresas que aplicaron reingeniería y sucumbieron a la quiebra más espantosa. Así como Cray les salió bien, señores, sencillamente, otras empresas se agotaron. No sé si usted recuerde una empresa llamada Kodak, probablemente cuando eran niños, una empresa de fotografía. Kodak se había instalado precisamente como una de las primeras empresas prósperas desde principios del siglo XX. O sea, era una empresa con casi un siglo de experiencia. Y de repente surge, como a través de su proceso de investigación y desarrollo, una nueva tecnología, que es la cámara digital. Y la cámara digital es como dijeron los japoneses. Nosotros volvimos a inventar la fotografía, pero eso es lo primero que dicen. Ahora, ¿qué significa el paso de una a la otra? Pues es una tecnología totalmente diferente. Las fábricas, por ejemplo, en este caso, donde se elaboraban o se fabricaban las cámaras, definitivamente cambiaron. Pero ¿cómo cambiaron? ¿Qué cosa implica particularmente una fotografía digital? Bueno, sencillamente que esta cámara digital puede tener una serie de programas donde ustedes incluso pueden crear hasta poner un escenario de que están ustedes en Venecia, en una góndola, y los ponen en una góndola. Pueden hacer que ustedes estén saliendo mariposas por la boca. Todo eso puede hacer. Y muchas cosas más que seguramente ustedes conocen mejor que yo. A diferencia de la vieja fotografía, ¿no? La vieja fotografía no puede ser alterada. Y si es alterada automáticamente, pues pierde indudablemente su valor. Ahora, ¿cuál era la idea cuando se introduce esa cámara digital? Que la gente tome más fotografías, que ya no compre rollos, por lo tanto va a tomar más fotografías, y ahora inventaron entonces una especie de computadora, no una especie de computadora, un computador, que ustedes llegaban y lo cargaban sus fotografías de su cámara digital que tenía ahí almacenadas. Y ahí entonces iban saliendo las fotografías. El negocio se veía redondo. Pero ¿qué ocurrió? De repente se dice, señores, en un momento determinado los celulares tomaron
integraron una cámara. Jobs fue el primero y todas las distintas empresas que de alguna manera creaban celulares introdujeron esta innovación. Hoy en día, yo les puedo garantizar, y yo creo que ustedes también están en la misma tónica, ¿qué hacemos con nuestras fotografías que tomamos? Bueno, las que nos gustan, las que no nos gustan, algunas las borramos, otras llegamos y sencillamente las metemos en la memoria de nuestra computadora o en el disco duro adicional y ahí sencillamente las cargamos. Bueno, ahí se quedan, creamos incluso álbumes y pues yo creo que casi todos tenemos miles de fotografías en esa forma. Pero la pregunta más importante es, ¿en realidad tenemos fotografías o tenemos imágenes? Esto, señores, nos da imágenes, no fotografías. La fotografía es precisamente como su nombre dice, grafos. Es que significa que está impreso. Entonces solamente tenemos imágenes electrónicas. Por lo tanto, eso es una cosa totalmente diferente, ¿no? No es lo que estamos nosotros requiriendo. Visto así las cosas, tenemos que admitir una necesidad de qué cosas o qué situaciones vamos nosotros a poder pasar, por ejemplo, a papel. Mi madre, por ejemplo, llegaba y tenía una caja enorme donde iba guardando las fotografías desde los bisabuelos, los abuelitos y no sé qué tanto más. Ahí tenía su caja de fotografías. Finalmente, cuando murió mi madre, pues ya no sé ni qué pasó con ella, con esas fotos. Conservaré 2 o 3. Seguramente ya no existen. Las guardamos en el closet, ya. Eso ya desapareció. Ahora viene entonces un problema más importante. Por lo tanto, la gente ya no saca fotografías, guarda imágenes. ¿Qué fue todo lo que pasó? Pues que el material para procesarlas e imprimirlas era lo que elaboraba Kodak, era lo que quería incrementar. Y de repente ocurrió que ya nadie quiso fotografía, solamente se quedó con la imagen almacenada. Nunca más se volvió a acordar de ir a sacarlas como fotos. Y esta circunstancia, bueno, ¿a qué nos está llevando? Bueno, esta circunstancia nos está llevando a algo impresionante por todos los sentidos. Definitivamente, ya la era de la fotografía acabó. Ya no hay precisamente necesidad de fotografía. Solamente ha quedado la imagen. Cada vez la imagen comienza a ampliarse en su alta definición, en su tercera dimensión, en otras características. Pero definitivamente la vieja fotografía se acabó y por lo tanto Kodak quebró. Fíjense. Cuando había logrado ya consumar la reingeniería, las preferencias del público cambiaron y pasaron de fotografía a imagen electrónica. Y en consecuencia, hasta ahí se quedó todo el proceso. Hoy en día entonces estamos viendo situaciones absolutamente distintas del pasado. Este sería un caso precisamente donde la reingeniería condujo a la quiebra de una empresa que anteriormente era extraordinariamente próspera, pero que no advirtió ni reconoció que bajo una nueva tecnología se cambiaría el sistema de preferencias, en este caso del consumidor. Bueno, pues hasta aquí tenemos, en este caso, los planteamientos sobre la ingeniería de la empresa.
Me interesa primero que nada saber si ustedes tienen concretamente dudas sobre lo que hemos establecido, sobre lo que hemos planteado. Dudas que tengan, por favor. Profesor, ¿la reingeniería forzosamente tiene que ser en toda la organización o puede ser solamente en departamentos? No, es toda, Ok. es toda. Fíjense que es una de las características que tenemos que reconocer. Se cambia todo. Claro que no de golpe y porrazo, como diciendo. En la medida que se va agotando la propuesta emergente también va subiendo. O sea, son dos procesos simultáneos. No crean que esperamos a que se agote la propuesta para introducir propuestas emergentes, no. En la medida que vamos viendo la necesidad de un cambio, se va dando hasta que finalmente se ha remodelado completamente la organización. Y por lo tanto estamos ante una nueva empresa. Claro, pero siguiendo el mismo planteamiento que tenemos. Chrysler no cambió, siguió siendo automotriz. A diferencia de una reestructuración que lo lleva desde cambiar el giro. Pero para cambiar el giro, lo primero que hay que cerrar es la otra empresa y con nuevo personal, nuevas características, nuevas situaciones, comenzamos desde cero. Aquí no. Aquí hay que darle continuidad y futuro a un planteamiento, a una misión que tiene que cumplir. Otra pregunta que ustedes tengan. Y algo Profe, más. Dígame, Jimena. sí, por ejemplo, en el agotamiento de la propuesta, había, bueno, más o menos en lo que era la tecnología y la innovación. En este caso significa que si ese tipo de innovación no funciona, tendríamos que surgir a otras nuevas innovaciones con lo que es el lado de la propuesta emergente, ¿no? Sí, claro, así es. Efectivamente, Jimena, se tiene que cada una de las cosas, por ejemplo, la tecnología anterior ya no es viable por los nuevos elementos que han surgido y tenemos que sustituirla por nueva tecnología. El patrón de energía que anteriormente servía para movilizar las cosas, por ejemplo, como lo que está ocurriendo en el momento actual, que es una nueva etapa de la industria automotriz, y ahora ya no es ahorro de combustible, no, eso ya pasó. Ahora necesitamos nuevo patrón de energía, utilizar, por ejemplo, energías alternas para mover los automóviles. Necesitamos, por ejemplo, ahora moverlos a través de crear un automóvil eléctrico, por ejemplo, o crear un automóvil híbrido, que ya tiene que moverse con otros principios y bajo otras circunstancias. Entonces, esto es importante, Jimena, efectivamente. Cada elemento tiene que ser, cada parte tiene que ser renovada totalmente. En un proceso, por supuesto. ¿Qué otras cosas más? Finalmente, hay un gran miedo, ¿eh? Cuando he dado cursos en distintas universidades, me acuerdo que siempre comenzaba diciéndoles, ¿qué es la reingeniería? Y una vez en Campeche alguien me dijo, bueno, era para directivos de la universidad. Dice, la reingeniería es correr gente. Digo, no, no, por favor. Una cosa es que se tenga que cambiar indudablemente muchísima gente, pero no, la finalidad no es correr gente. La necesidad, sobre todo lo que se busca, es una nueva composición de recursos humanos, sí, pero también un nuevo comportamiento, una nueva actitud. Evitar, por ejemplo, la resistencia al cambio, que es lo que en un momento determinado mata a una organización. Pues en fin, estos serían los elementos. Nos vemos entonces la próxima semana, ya iniciaremos sobre todo un elemento que es muy interesante, que es el proceso de negociación. Muchachos, gracias.
Nos estamos viendo. Hasta el martes, profesor. Gracias, Hasta el martes. profesor. Muy bien, gracias. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego, profe. Gracias, hasta luego, profesor. Hasta luego.